Cada 4 segundos inhalas, cada 4 segundos exhalas. En este momento lo estás haciendo sin pensarlo. Pero si te dijera que en esos 8 segundos se esconde el secreto más poderoso que los antiguos guardaron durante milenios, ¿me creerías? Mi nombre no importa, lo que importa es que después de años buscando en textos prohibidos, en templos ocultos, en la sabiduría de maestros que ya no están entre nosotros, he descubierto algo que cambiará tu vida para siempre, que tu respiración no es solo aire entrando y saliendo de tus pulmones, es el lenguaje directo entre tu alma y lo divino. Los egipcios lo sabían. Cuando construían sus pirámides siguiendo patrones respiratorios sagrados, los sufíes lo sabían. Cuando giraban al ritmo del aliento cósmico, los yogis lo sabían. Cuando desarrollaron técnicas que podían detener el tiempo y activar el cuerpo de luz. Pero este conocimiento se perdió, se fragmentó, se ocultó. Hasta ahora lo que estás a punto de escuchar no es teoría, no es filosofía, es la técnica más práctica y poderosa que existe para transformar tu realidad desde la raíz. Porque cuando cambias la manera en que respiras, cambias la información que llega a cada célula de tu cuerpo, cambias tu sistema nervioso, cambias tu capacidad de crear, de sanar, de amar, de ser libre. En los próximos minutos descubrirás por qué tu primer aliento al nacer marcó una separación que aún vives, cómo puedes usar la pausa entre inhalación y exhalación para tocar la eternidad, y cuál es la secuencia secreta que los iniciados usaban para activar estados de conciencia que creías imposibles. Pero sobre todo descubrirás algo que cambiará para siempre tu relación contigo mismo, que no eres quien crees ser, eres mucho más. Y tu respiración es la llave que abre las puertas de esa verdad. Si sientes que algo profundo te está llamando, si intuyes que existe una versión de ti mismo más libre, más poderosa, más luminosa, esperando ser despertada, entonces este mensaje no llegó a ti por casualidad. Respira profundo, tu alma está a punto de recordar algo que nunca debió olvidar. Bienvenido a la técnica sagrada del soplo divino. Capítulo 1. El primer aliento. Permíteme llevarte de regreso a ese momento sagrado que ya no recuerdas conscientemente, pero que tu alma jamás ha olvidado. Fue tu primera traición involuntaria a ti mismo, tu primera separación de lo divino, el momento en que tu espíritu infinito aceptó habitar un cuerpo finito y comenzó a respirar con pulmones en lugar de hacerlo con la eternidad. Antes de nacer no respirabas aire, respirabas vida pura a través del cordón umbilical de tu madre, en una danza perfecta donde no había diferencia entre dar y recibir, entre inhalar y exhalar. Eras uno con todo lo que existía. Tu oxígeno venía directo del cosmos, filtrado a través del amor de quien te gestaba. No había esfuerzo, no había separación, no había miedo a quedarte sin aire, simplemente eras. Y la vida fluía a través de ti como un río eterno. Pero llegó ese momento inevitable. Los músculos del útero comenzaron a contraerse, empujándote hacia un mundo que no conocías. Tu cuerpo diminuto, que hasta entonces había flotado en la perfecta temperatura del agua amniótica, comenzó a sentir la presión, la constricción, el primer sabor de lo que sería la experiencia humana, la resistencia. Y ahí, en ese túnel oscuro que te llevaba hacia la luz, experimentaste tu primer trauma, no porque algo estuviera mal, sino porque la perfección estaba terminando. Cuando finalmente emergiste y el cordón umbilical fue cortado, tu sistema nervioso experimentó el mayor shock de su existencia. Por primera vez en tu ser estabas completamente solo, ya no había una fuente externa alimentándote con vida, tenías que respirar por ti mismo, o morir. Y entonces sucedió, tomaste tu primer aliento de aire, ese grito desesperado que los médicos celebran como signo de vida, pero que en realidad es el primer llanto de separación del alma humana. Ese primer aliento no fue solo oxígeno entrando a tus pulmones, fue el momento en que tú conciencia infinita aceptó las limitaciones de un cuerpo, en que tu espíritu eterno comenzó a contar los latidos de un corazón mortal. Fue cuando olvidaste que eras mucho más que ese pequeño cuerpo que lloraba. En las escrituras sagradas se dice que Dios sopló en las fosas nasales del hombre aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Pero esa verdad se perdió en el trauma del nacimiento. El Dr. Stanislav Grof, pionero en el estudio de la conciencia, descubrió que muchos de nuestros patrones emocionales más profundos se establecen en esos primeros momentos de vida. Ese primer aliento marca el inicio de lo que él llamó las matrices perinatales básicas, las huellas emocionales que determinan cómo respiramos, cómo nos relacionamos con la vida, y cómo experimentamos nuestro lugar en el mundo. Gabor Mate nos recuerda que el trauma no es lo que nos sucede, sino lo que sucede dentro de nosotros como resultado de lo que nos sucede. Y yo te digo que el primer trauma universal es el olvido.
Olvidar que antes de respirar aire respirabas espíritu, olvidar que antes de tener pulmones tu alma entera era un órgano de respiración cósmica. Pero aquí está el secreto que las tradiciones chamánicas han guardado durante milenios: ese primer aliento puede ser recordado, puede ser sanado, puede ser transformado. Tu respiración actual no tiene que seguir cargando el patrón de separación y miedo que se estableció en el momento de tu nacimiento. Puedes aprender a respirar otra vez como lo hacías antes de nacer, desde la unidad, desde la confianza absoluta en que la vida te sostiene. Cierra los ojos por un momento y lleva tu atención a tu respiración actual. Puedes sentir que hay algo en ella que se agarra, que se apresura, que no confía completamente. Esa es la memoria de aquel primer día, cuando te quedaste solo con tus pulmones. Pero tú no estás solo, nunca has estado solo. El mismo aliento que respiras ahora es el mismo que respiraron todos los seres humanos que han existido. Es el mismo aliento que mueve las hojas de los árboles, que forma las nubes, que sostiene a las estrellas en su danza. Cuando aprendes a respirar conscientemente, cuando recuerdas que cada inhalación es un regreso a casa, y cada exhalación es un acto de confianza, estás sanando no solo tu primer aliento, sino también preparando el camino para redescubrir quién eres realmente, más allá de las limitaciones que aceptaste al nacer. En el próximo capítulo te mostraré cómo comenzar a respirar no desde tu cuerpo, sino desde tu alma, recuperando esa conexión perdida con la fuente infinita de vida que nunca dejó de estar disponible para ti. Capítulo 2: respirar desde el alma, no desde el cuerpo. Durante años viví como la mayoría de las personas, respirando apenas lo necesario para mantener mi cuerpo funcionando, sin darme cuenta de que cada aliento podía ser una oración, una conexión directa con lo sagrado. Fue hasta que toqué fondo en una crisis existencial profunda, que descubrí que había estado respirando como un muerto viviente, tomando aire solo para sobrevivir, no para estar verdaderamente vivo. Recuerdo esa noche en particular, era invierno, y me encontraba sentado en mi habitación sintiendo un vacío que parecía tragarse todo mi ser. Había perdido el sentido de quién era, de por qué estaba aquí, de qué significaba realmente estar vivo. En esa desesperación algo dentro de mí susurró: respira diferente. No sabía qué significaba eso, pero obedecí. Cerré los ojos, y en lugar de respirar con mis pulmones, imaginé que respiraba con todo mi ser, con cada célula, con mi alma entera. Lo que sucedió después cambió mi vida para siempre. No solo entró aire a mi cuerpo, entró vida, propósito, una sensación de estar conectado con algo infinitamente más grande que yo. Por primera vez en años no estaba respirando para mantener un cuerpo funcionando, sino que mi alma estaba respirando a través de mi cuerpo para recordar su verdadera naturaleza. Naval Garhard, uno de los místicos más profundos del siglo pasado, entendía esto perfectamente. Le enseñaba que la imaginación es Dios en el hombre, y que cada acto consciente de respiración e imaginación es un acto creativo divino. Cuando respiras conscientemente no estás simplemente moviendo aire, estás moviendo la sustancia misma de la creación. Estás respirando posibilidades, respirando realidades, respirando tu futuro hacia el presente. En las enseñanzas budistas existe una práctica llamada Anapanasati, que significa mindfulness de la respiración, pero esto va mucho más allá de simplemente observar cómo entra y sale el aire. Es el arte de usar la respiración como vehículo para despertar la conciencia, para recordar que tú no eres el cuerpo que respira, sino la conciencia que observa la respiración. Los místicos sufíes lo comprendían de una manera aún más poética. Para ellos cada inhalación era recibir el aliento de Alá, y cada exhalación era devolver ese aliento cargado de amor y devoción. No respiraban aire, respiraban la presencia divina. No exhalaban dióxido de carbono, exhalaban oraciones. Déjame preguntarte algo: ¿cuántas de tus respiraciones del día de hoy fueron conscientes? ¿Cuántas veces respiraste sabiendo que estabas respirando? La mayoría de nosotros respiramos aproximadamente 20.000 veces al día, y apenas somos conscientes de una o dos de esas respiraciones. Estamos perdiendo 20.000 oportunidades diarias de conectarnos con lo sagrado, 20.000 momentos de transformación que dejamos pasar en piloto automático. Tu cuerpo respira por supervivencia, pero tu alma respira por reconexión. Cuando el cuerpo controla la respiración, respiras rápido. Cuando tienes miedo, respiras superficial. Cuando estás estresado, contienes la respiración. Cuando estás tenso, es una respiración reactiva, una respiración que responde a las circunstancias externas. Pero cuando tu alma toma el control de la respiración, algo mágico sucede. Tu respiración se convierte en el instrumento que transforma las circunstancias. He aprendido que existen 3 niveles de respiración: el
Primero es la respiración automática controlada por el sistema nervioso autónomo, es funcional, te mantiene vivo, pero no te hace sentir verdaderamente vivo. El segundo nivel es la respiración consciente, donde tu mente toma control deliberado del proceso. Esto ya es transformador, pero aún está limitado por los patrones mentales. Pero hay un tercer nivel, el más profundo y poderoso, la respiración del alma. En este nivel no eres tú quien respira, es la vida misma respirando a través de ti. No hay esfuerzo, no hay control, no hay técnica, solo hay una entrega total al ritmo natural de tu esencia más profunda. Es como si redescubrieras el ritmo que tenías antes de nacer, cuando no había separación entre tú y la fuente de toda vida. Para acceder a esta respiración del alma no necesitas complicadas técnicas de pranayama ni años de meditación, solo necesitas un momento de honestidad contigo mismo, reconocer que hasta ahora has estado respirando para mantener un personaje vivo, no para alimentar tu verdadero ser. Necesitas estar dispuesto a soltar el control y permitir que algo más sabio que tu mente consciente tome las riendas de tu respiración. Siéntate cómodamente ahora mismo y coloca una mano en tu corazón. Respira 3 veces profundamente, pero no con la intención de relajarte o de hacer algo correcto. Respira con la intención de recordar que eres mucho más que este cuerpo, que esta personalidad, que esta historia que has estado contando sobre ti mismo. Con cada inhalación, invita a tu alma a tomar más espacio. Con cada exhalación libera la necesidad de controlar cómo debe ser este proceso. Cuando empiezas a respirar desde el alma, tu vida entera cambia. Tus decisiones ya no vienen del miedo o de la necesidad de supervivencia, sino de un lugar de profunda sabiduría interior. Tu respiración se convierte en tu ancla, tu refugio, tu oración constante. En el siguiente capítulo exploraremos ese momento sagrado que existe entre cada inhalación y cada exhalación, ese umbral invisible donde lo humano y lo divino se encuentran, donde el tiempo se detiene y la eternidad se hace presente. Capítulo 3: La pausa entre inhalar y exhalar. El umbral sagrado existe, un lugar que visitamos miles de veces cada día, pero del cual la mayoría de nosotros nunca somos conscientes. Es más íntimo que cualquier templo, más sagrado que cualquier altar, más transformador que cualquier ritual. Es ese momento infinitamente pequeño y eternamente vasto que existe entre el final de una inhalación y el comienzo de una exhalación, y luego otra vez entre el final de una exhalación y el comienzo de la siguiente inhalación. La primera vez que me detuve conscientemente en ese umbral estaba practicando una meditación simple. Había inhalado profundamente y estaba a punto de exhalar, cuando algo me susurró: espera. No sé por qué obedecí, pero mantuve el aire en mis pulmones sin esfuerzo, sin tensión, simplemente sosteniéndolo como quien sostiene algo precioso. En ese momento de quietud total, donde no había movimiento de aire entrando ni saliendo, algo extraordinario sucedió. Desaparecí, no me desmayé ni perdí la conciencia, al contrario, me volví más consciente de lo que había sido jamás. Pero el yo que normalmente conocía, con todas sus preocupaciones, sus historias, sus miedos y deseos, simplemente no estaba ahí. Solo había una presencia pura, una conciencia sin contenido, una paz que no dependía de nada externo. Era como si hubiera encontrado un portal secreto hacia una dimensión donde el tiempo no existía, y solo había un eterno ahora. Los antiguos maestros del pranayama conocían este secreto, y lo llamaron kumbhaka, que significa retención, pero no se referían simplemente a contener la respiración por técnica o disciplina, se referían a esos momentos sagrados donde el aliento se detiene naturalmente, porque el alma ha encontrado su centro perfecto, su punto de equilibrio entre dar y recibir, entre manifestar y liberar. En la tradición zen existe un concepto hermoso llamado ma, que se refiere al espacio entre las cosas, al silencio entre las notas musicales, a la pausa entre las palabras. Los maestros zen entendían que lo más importante no son las cosas en sí mismas, sino el espacio que las separa y las conecta en la respiración. Este ma es el momento donde inhalas completamente, y antes de exhalar hay un instante de perfecta quietud, y luego, cuando has exhalado completamente, hay otro instante de vacío total antes de que la siguiente inhalación comience. El neurocientífico Andrew Huberman ha descubierto algo fascinante sobre estos momentos de pausa respiratoria. Cuando conscientemente creamos estos espacios entre respiraciones, activamos el sistema nervioso parasimpático de una manera única, permitiendo que el cerebro reorganice sus patrones neurales. Es como si estos momentos de no respiración fueran ventanas de neuroplasticidad acelerada, oportunidades para que el sistema nervioso se resetee y se reconecte desde un lugar más profundo,
pero lo que la ciencia está apenas comenzando a entender, los místicos lo han sabido durante milenios. En ese momento de pausa no solo se resetea tu sistema nervioso, se resetea tu alma. Es ahí donde puedes soltar quien creías que eras y recordar quién realmente eres. Es ahí donde las limitaciones se disuelven y las posibilidades infinitas se hacen disponibles. He llegado a entender que estos umbrales sagrados son como pequeñas muertes y renacimientos que experimentamos miles de veces al día. Cada vez que tu respiración se detiene naturalmente al final de una inhalación, algo en ti muere: la urgencia, la ansiedad, la identificación con los pensamientos. Y cada vez que una nueva respiración nace desde ese silencio, algo en ti renace: la paz, la presencia, la conexión con tu esencia más profunda. Pero aquí está lo más hermoso de todo: estos momentos de pausa sagrada no son algo que tengas que crear artificialmente o forzar con técnicas complicadas. Ya están sucediendo en ti ahora mismo mientras lees estas palabras. Entre cada inhalación y exhalación hay un pequeño portal hacia lo infinito. Solo necesitas comenzar a notar, a honrar, a habitar conscientemente esos espacios. La próxima vez que respires, no te apresures hacia la siguiente fase. Cuando hayas inhalado completamente, permite que haya un momento de pausa natural. No retengas el aire con fuerza, simplemente deja que repose en ti como agua en un recipiente sagrado, y cuando exhales completamente, permite otro momento de vacío antes de que la siguiente inhalación nazca por sí sola. En esos momentos de pausa no trates de hacer nada, no trates de entender nada, no trates de conseguir nada, simplemente sé sin contenido, sé sin historia, sé sin propósito más que el puro ser. Es ahí donde te encuentras con esa parte de ti que nunca nació, y nunca morirá, esa parte de ti que es anterior a tu primer aliento, y que seguirá existiendo después de tu último suspiro. Los místicos han llamado a este lugar de muchas maneras: el vacío fértil, el silencio sonoro, la oscuridad luminosa. Yo lo llamo el umbral sagrado, porque es exactamente eso, el lugar donde tu humanidad y tu divinidad se encuentran, donde lo temporal toca lo eterno, donde tú y Dios respiráis juntos en perfecta unidad. Cuando aprendes a habitar estos umbrales conscientemente, tu vida entera se transforma. Ya no vives solo en los extremos de inhalar y exhalar, de hacer y deshacer, de tener y perder. Comienzas a vivir también en los espacios intermedios, en la quietud que sostiene todo movimiento, en el silencio que da significado a todos los sonidos. En el próximo capítulo exploraremos los nombres sagrados que diferentes culturas han dado a este aliento divino que acabas de comenzar a redescubrir. Porque conocer el nombre real de algo es comenzar a recordar su verdadero poder. Capítulo 4. Prana Ruas Pneuma. Había un anciano en un pequeño pueblo de la India que conocí durante uno de mis viajes más transformadores. Sus ojos brillaban con una luz que parecía venir de muy adentro, y cuando hablaba, sus palabras tenían el peso de alguien que había vivido muchas vidas en una sola existencia. Una tarde, mientras compartíamos té bajo un árbol milenario, le pregunté cuál era el secreto de su paz profunda. Sonrió y me dijo: cuando aprendí el nombre real de mi respiración, dejé de ser un extraño para mí mismo. No entendí sus palabras hasta años después, cuando comencé a descubrir que lo que llamamos simplemente respiración ha tenido nombres sagrados en todas las culturas del mundo. Nombres que guardan secretos sobre la verdadera naturaleza de lo que sucede cada vez que inhalas y exhalas. Estos nombres no son solo palabras, son llaves que abren puertas hacia dimensiones de experiencia que la mente occidental había olvidado. En sánscrito la palabra es prana, pero prana es mucho más que aire moviéndose por tus pulmones. Prana es la fuerza vital universal, la energía inteligente que anima todo lo que existe. Cuando los antiguos yogis hablaban de prana, se referían al hilo invisible que conecta tu respiración individual con la respiración cósmica, la corriente de vida que fluye desde las estrellas hasta tu corazón y regresa otra vez hacia la infinitud. Los sabios védicos entendían que hay 5 tipos diferentes de prana moviéndose constantemente a través de tu cuerpo: prana que gobierna la respiración, y el corazón; apana que controla la eliminación y reproducción; samana que regula la digestión; udana que maneja el habla y la expresión; y villana que coordina todos los movimientos. Pero todos estos son aspectos de una sola realidad: la inteligencia cósmica respirando a través de la forma que temporalmente llamas tu cuerpo. En hebreo encontramos la palabra ruaj que aparece más de 300 veces en las escrituras sagradas. Ruaj significa viento, aliento, espíritu, y es la misma palabra que se usa para describir el espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas en el momento de la creación.
Cuando Moisés escribió que Dios sopló en las fosas nasales del hombre aliento de vida, la palabra que usó para aliento fue ruaj. No era solo aire lo que Dios estaba dando al primer ser humano, era su propia esencia, su propio espíritu, su propia vida consciente. Los cabalistas judíos llevaron esta comprensión aún más profundo. Para ellos ruaj era uno de los 5 niveles del alma humana, específicamente el nivel emocional y moral, el puente entre el alma animal nefes y el alma divina nesma. Entendían que, cuando respiras conscientemente, no solo estás oxigenando tu sangre, estás alimentando los niveles más sutiles de tu ser, permitiendo que tu alma se expanda más allá de las limitaciones de la personalidad. Los antiguos griegos tenían su propia palabra sagrada pneuma, que significa tanto aliento como espíritu. Para los filósofos griegos el pneuma era el principio activo del cosmos, la inteligencia divina que penetra y anima toda la materia. Los estoicos creían que el pneuma era literalmente el cuerpo de Dios, la sustancia divina que se manifiesta como el aliento en los seres humanos, y como los vientos en la naturaleza. El apóstol Pablo, que era tanto judío como griego, usó brillantemente esta comprensión, cuando escribió sobre el pneumaion, el Espíritu Santo. Para él cada respiración consciente era una oportunidad de inhalar la presencia divina, y exhalar todo lo que no era amor. No era una metáfora, era una práctica literal de comunión con lo sagrado. Pero aquí está lo que más me fascina: estas no son solo ideas filosóficas antiguas, son mapas precisos de una realidad que puedes experimentar ahora mismo. Cuando comienzas a respirar conociendo el nombre verdadero de tu aliento, algo cambia en la calidad de la experiencia. Ya no es solo aire moviéndose mecánicamente, es prana despertando tu fuerza vital, es ruajak conectándote con la fuente de toda vida, es pneuma llenándote de inteligencia cósmica. Los herméticos entendían esto perfectamente. En sus textos sagrados hablaban del aliento de Hermes, la respiración que transmuta lo denso en sutil, lo mortal en inmortal. Para ellos cada inhalación consciente era un acto de alquimia interior, transformando la materia bruta de la experiencia ordinaria en el oro de la conciencia despierta. Hace algunos años, durante una práctica profunda de respiración, experimenté directamente lo que estos nombres sagrados realmente significan. Estaba respirando no como yo, sino como prana, respirando a través de la forma que llamo mi cuerpo. De repente pude sentir que la misma energía que movía mi diafragma era la que movía las olas del océano, la que hacía girar los planetas, la que encendía las estrellas. No era una sensación, era un conocimiento directo, una remembranza de mí verdadera identidad cósmica. En ese momento entendí por qué las tradiciones sagradas guardaban estos nombres con tanto cuidado. No son solo conceptos para entender intelectualmente, son portales para acceder a estados de conciencia donde la separación entre el respirador y la respiración desaparece, donde tú y el cosmos respiráis como un solo ser. Cuando respires hoy, no digas simplemente estoy inhalando aire, di prana está despertando en mí, o ruaj está llenándome de vida divina, o pneuma está activando mi inteligencia cósmica. Permite que estos nombres sagrados resuenen en tu conciencia mientras respiras. No se trata de repetir palabras, se trata de invocar las realidades que estos nombres representan, porque cuando conoces el nombre verdadero de tu respiración, cuando entiendes que cada inhalación es el universo entero entrando en ti, y cada exhalación es tu esencia individual fusionándose de vuelta con lo infinito, tu vida deja de ser una existencia separada y se convierte en una danza consciente con la fuerza creativa del cosmos. En el siguiente capítulo exploraremos cómo esta comprensión sagrada de la respiración puede liberarte de los patrones de miedo y juicio que han mantenido tu sistema nervioso atrapado en modos de supervivencia, porque cuando respiras como el cosmos, el miedo ya no tiene donde agarrarse. Capítulo 5: cómo la respiración rompe el miedo y el juicio. Durante años llevé conmigo una respiración que no era mía, era la respiración de mi abuela, que había vivido una guerra, y nunca había logrado exhalar completamente. Esa experiencia era la respiración de mi padre, que había crecido en la pobreza, y cuyo pecho se contraía automáticamente ante cualquier posibilidad de pérdida. Era la respiración de generaciones de mujeres en mi linaje que habían aprendido a contener el aliento para no tomar demasiado espacio, para no molestar, para no ser vistas. Yo respiraba con el sistema nervioso de toda mi genealogía cargando en mis pulmones traumas que no eran míos, miedos que había heredado, como quien hereda el color de los ojos o la forma de las manos. Mi respiración era rápida, superficial, siempre alerta, siempre preparándose para el siguiente peligro que podría venir. Vivía en una constante respiración de supervivencia,
Aunque mi vida no estuviera realmente en peligro, fue hasta que conocí el trabajo de Wim Hof, el hombre de hielo, que comprendí que la respiración no solo refleja el estado de tu sistema nervioso, sino que puede transformarlo completamente. Wim había descubierto algo revolucionario: que respirando conscientemente podías literalmente reprogramar tu respuesta al miedo, al frío, al dolor, a cualquier circunstancia que antes te hubiera abrumado. Pero lo que Wim había encontrado a través de la ciencia Joe Dispenza lo había explicado desde la neurociencia del corazón. Joe enseñaba que, cuando cambias tu patrón respiratorio, cambias instantáneamente las señales que tu corazón envía a tu cerebro, y, cuando cambias las señales que tu cerebro recibe, cambias literalmente los circuitos neurales que determinan cómo percibes y respondes a la realidad. Mi gran despertar llegó una noche, cuando me encontré en el medio de un ataque de pánico. Mi respiración era caótica, mi corazón latía desesperadamente, mi mente estaba convencida de que algo terrible estaba a punto de suceder. Pero en lugar de luchar contra estas sensaciones, recordé las enseñanzas de Louise Hay sobre el poder de la respiración amorosa. En lugar de juzgar mi miedo, comencé a respirar hacia él con cada inhalación. En lugar de llenarme de más ansiedad, me llené de compasión hacia la parte de mí que estaba sufriendo con cada exhalación. En lugar de tratar de expulsar el miedo, lo abracé como a un niño asustado que solo necesitaba ser consolado, y algo milagroso sucedió. El miedo comenzó a disolverse, no porque lo hubiera combatido, sino porque le había dado el amor que estaba buscando. Esa noche entendí que el miedo no es el enemigo de la respiración, es su maestro más poderoso. Cada vez que sientes miedo, tu respiración se altera para enseñarte algo sobre tu relación con la vida. Cuando el miedo hace que tu respiración se acelere, te está mostrando que estás viviendo en el futuro, anticipando peligros que quizá nunca lleguen. Cuando el miedo hace que contengas el aliento, te está mostrando que estás resistiendo el momento presente, que no confías en que la vida te va a sostener. Stephen Porges, el creador de la teoría polivagal, explica que nuestro sistema nervioso tiene tres modos principales de operación: el modo de conexión social, donde respiramos de manera relajada y profunda; el modo de lucha o huida, donde la respiración se acelera y se vuelve superficial; y el modo de colapso, donde la respiración casi se detiene. Como último recurso de supervivencia, la mayoría de nosotros hemos estado alternando entre estos dos últimos modos durante tanto tiempo que hemos olvidado cómo se siente respirar en modo de conexión y seguridad. Hemos normalizado la respiración del miedo, la respiración de la supervivencia, la respiración de quien espera que en cualquier momento algo malo va a suceder. Pero aquí está el secreto que cambió mi vida: tu respiración no solo responde a tu estado interno, tu respiración puede cambiar tu estado interno. Cuando conscientemente comienzas a respirar como alguien que se siente seguro, tu sistema nervioso no tiene más opción que reorganizarse para coincidir con esa nueva información. Es como si le estuvieras diciendo a tu cuerpo: aquí está la evidencia de que estoy seguro, y tu cuerpo responde: entonces puedo relajarme. El juicio funciona de manera similar. Cuando juzgas algo, o a alguien, tu respiración se vuelve rígida, se contrae, se endurece. Es como si estuvieras respirando a través de un filtro de esto está mal, o esto no debería ser así. Pero cuando respiras con aceptación, cuando inhalas la realidad tal como es sin resistencia, tu juicio se disuelve naturalmente. He descubierto que existe una respiración específica para cada emoción. El miedo tiene una respiración corta y superficial, la ira tiene una respiración caliente y explosiva, la tristeza tiene una respiración profunda, pero irregular, y la paz tiene una respiración lenta, profunda y completamente rendida. Cuando aprendes a respirar conscientemente, puedes elegir en qué emoción quieres vivir. Si sientes miedo, puedes respirar como alguien que se siente seguro hasta que la seguridad se vuelva a tu nueva realidad. Si sientes ira, puedes respirar como alguien que se siente en paz hasta que la paz se vuelva a tu estado natural. Si sientes juicio, puedes respirar como alguien que acepta completamente la vida hasta que la aceptación se vuelva tu manera de ser. Esto no es represión ni negación de las emociones, es alquimia emocional, es usar la respiración como el laboratorio donde transformas la materia prima de tus experiencias difíciles en la sabiduría y compasión que tu alma necesita para evolucionar. Cada vez que eliges respirar conscientemente en lugar de automáticamente, estás rompiendo cadenas ancestrales de miedo, estás sanando solo tu propio sistema nervioso, sino el de todas las generaciones que vinieron antes de ti.
y que vendrán después de ti. Estás eligiendo ser el punto de transformación en tu linaje. Toma 3 respiraciones ahora mismo. Con la primera, respira como alguien que se siente completamente seguro en este mundo. Con la segunda, respira como alguien que confía totalmente en que la vida lo sostiene. Con la tercera, respira como alguien que acepta completamente este momento tal como es sin necesidad de que sea diferente. Siente cómo tu sistema nervioso se reorganiza con cada respiración consciente. Siente cómo el miedo y el juicio no tienen donde agarrarse cuando tu respiración viene desde un lugar de amor y aceptación. En el próximo capítulo exploraremos cómo el trauma queda atrapado en patrones respiratorios específicos y cómo recuperar el ritmo original de tu alma puede sanar heridas que creías permanentes. Capítulo 6: El patrón del trauma y el ritmo perdido. Conocí a María en un taller sobre sanación del trauma. Tenía 45 años, era madre de 3 hijos, una profesional exitosa, pero cuando la mirabas a los ojos había algo que no estaba completamente presente. Su respiración era casi imperceptible, tan sutil que parecía que estuviera conteniendo el aliento de manera permanente. Me dijo que desde niña había aprendido a no hacer ruido al respirar, porque en su casa cualquier sonido podía desencadenar la violencia de su padre alcohólico. Durante más de 30 años María había estado respirando como si su vida dependiera de no ser notada. Su alma había aprendido a esconderse detrás de una respiración fantasma, una respiración que la mantenía técnicamente viva, pero la privaba de estar verdaderamente presente en su propia vida. Era un ejemplo perfecto de lo que Peter Loven llama trauma somático, cuando el cuerpo queda atrapado en patrones de supervivencia mucho después de que el peligro original haya pasado. El trauma no es lo que te sucede, es lo que sucede dentro de ti, cuando no puedes procesar completamente lo que te sucedió, y lo primero que el trauma ataca es tu respiración, porque la respiración es el puente entre tu sistema nervioso consciente e inconsciente. Cuando algo abrumador sucede, tu respiración se altera para ayudarte a sobrevivir ese momento, pero si no hay oportunidad de completar esa respuesta traumática, tu respiración queda atrapada en ese patrón de supervivencia para siempre. Gabor Mate, quien ha dedicado su vida a entender la conexión entre trauma y enfermedad, explica que el trauma infantil no necesariamente es abuso físico o sexual. Puede ser algo tan sutil como crecer en una familia donde no era seguro expresar emociones, donde tenías que ser perfecto para recibir amor, donde tus necesidades emocionales eran ignoradas o minimizadas. Todas estas experiencias alteran tu respiración de maneras específicas. Si creciste en un ambiente donde la ira era peligrosa, probablemente aprendiste a respirar de manera que nunca permitirá que la ira se acumulara en tu cuerpo. Si creciste donde la tristeza era vista como debilidad, probablemente desarrollaste una respiración que cortaba cualquier emoción antes de que pudiera ser completamente sentida. Si creciste donde el amor venía con condiciones, probablemente aprendiste a respirar de manera que nunca fueras demasiado vulnerable o necesitado. Stanislav Grof, pionero en la terapia de respiración holotrópica, descubrió que, cuando las personas respiraban de manera consciente y profunda durante periodos extendidos, espontáneamente comenzaban a revivir y procesar traumas que habían estado almacenados en sus cuerpos durante décadas. No era que la respiración causara el trauma, era que la respiración finalmente proporcionaba un camino seguro para que el trauma pudiera ser completado y liberado. Mi propio despertar a esta realidad llegó durante una sesión de respiración holotrópica. Había estado respirando profundamente durante aproximadamente una hora, cuando de repente mi cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. No era miedo, era como si cada célula de mi ser estuviera finalmente permitiéndose completar una respuesta que había sido interrumpida años atrás. En mi mente comenzaron a aparecer imágenes de situaciones de mi infancia donde había tenido que aguantar la respiración metafóricamente, momentos cuando mis padres peleaban y yo me convertía en una estatua silenciosa, momentos cuando tenía miedo, pero no podía expresarlo, momentos cuando necesitaba consuelo, pero había aprendido que era más seguro no necesitar nada. Con cada exhalación profunda durante esa sesión sentía como si estuviera liberando no solo aire sino años de emociones no procesadas. Mi respiración se volvía más libre, más natural, más mía. Era como si estuviera recordando cómo respirar como el niño que había sido antes de aprender que respirar completamente podía ser peligroso. El trauma crea patrones respiratorios muy específicos. El trauma de abandono crea una respiración ansiosa, como si siempre
estuvieras corriendo detrás de alguien que se está yendo. El trauma de invasión crea una respiración contenida, como si respirar demasiado fuera a atraer atención no deseada. El trauma de traición crea una respiración guardada, como si cada inhalación tuviera que ser evaluada por su seguridad antes de ser permitida. Pero aquí está la magia: así como el trauma se almacena en la respiración, la sanación también puede suceder a través de la respiración, cuando comienzas a respirar conscientemente con intención y presencia. Le estás dando a tu sistema nervioso la oportunidad de completar respuestas que han estado congeladas durante años o décadas. La respiración traumática es una respiración que está siempre alerta, siempre preparándose para el próximo peligro. La respiración sanadora es una respiración que confía, que se permite ser vulnerable, que acepta, que está segura para sentir completamente. María, la mujer que conocí en el taller, trabajó durante meses con respiración consciente. Lentamente, sesión tras sesión, su respiración comenzó a cambiar. Primero se volvió más audible, luego más profunda, luego más rítmica, con cada respiración más libre. Una parte de su alma que había estado escondida durante décadas comenzó a regresar a su cuerpo. Un día me dijo algo que nunca olvidaré: por primera vez en mi vida siento que mi respiración me pertenece a mí, no a mi historia. Había recuperado su ritmo original, el ritmo que tenía antes de que el trauma le enseñara que respirar completamente era peligroso. El ritmo perdido del que hablo no es solo un patrón respiratorio, es el ritmo natural de tu alma, cuando no está defendiéndose de nada. Es la respiración que tenías cuando eras un bebé, antes de aprender que el mundo podía ser peligroso. Es la respiración que tienes cuando estás profundamente enamorado, cuando te sientes completamente seguro, cuando confías totalmente en la vida. Recuperar este ritmo no requiere que revivas tu trauma o que entiendas intelectualmente todo lo que te pasó. Solo requiere que le des a tu respiración el permiso de ser diferente, la invitación a explorar patrones que tu sistema nervioso había considerado demasiado peligrosos. Coloca una mano en tu corazón ahora mismo. Respira como si fueras completamente seguro en este mundo. Respira como si tu alma fuera bienvenida en tu propio cuerpo. Respira como si cada inhalación fuera un regreso a casa, y cada exhalación fuera un acto de confianza total en que la vida te va a sostener. Si sientes resistencia, si sientes miedo, si sientes que algo en ti no quiere respirar tan libremente, honra esas sensaciones, no las fuerces, solo invítalas gentilmente a relajarse, recordándoles que ese peligro original ya pasó, que ya no eres ese niño o niña que necesitaba protegerse. Respirando de manera invisible. En el próximo capítulo exploraremos cómo activar conscientemente el plexo solar, ese centro energético donde tu respiración se convierte en poder creativo, donde el aliento divino se transforma en manifestación tangible. Capítulo 7. Activar el pulso de Dios en tu plexo solar. La primera vez que sentí el verdadero poder de mi plexo solar fue durante una meditación profunda. Al amanecer había estado respirando conscientemente durante casi una hora, cuando de repente algo se encendió justo debajo de mis costillas, como si un sol miniatura hubiera despertado en el centro de mi ser. No era calor físico, era una vibración, una frecuencia, un pulso que parecía conectar mi respiración directamente con la fuente creativa del universo. En ese momento entendí por qué las tradiciones antiguas llamaban a este centro el fuego digestivo, no solo porque procesa los alimentos, sino porque es donde tu alma digiere las experiencias de la vida y las transforma en sabiduría, en poder, en capacidad de manifestar. Es donde tu respiración deja de ser solo un intercambio de gases y se convierte en un acto de creación consciente. El plexo solar, ubicado en esa región suave entre tu esternón y tu ombligo, es como el director de orquesta de tu sistema energético. Cuando respiras hacia este centro conscientemente, no solo estás oxigenando tus órganos abdominales, estás alimentando lo que los hindúes llaman Manipura, el chakra del fuego personal, el centro donde tu voluntad individual se encuentra con la voluntad divina. En la tradición cabalística, este centro corresponde a Tiferet, el sefirot de la belleza y el equilibrio, el lugar donde todas las energías del árbol de la vida se unifican. Los cabalistas entendían que, cuando respiras conscientemente hacia Tiferet, estás activando tu capacidad de ser un canal claro para la luz divina, un punto donde el cielo y la tierra se tocan a través de tu ser. Pero lo que más me fascina es lo que la neurociencia moderna ha descubierto sobre el diafragma y su relación con el plexo solar. Resulta que el diafragma no es solo un músculo respiratorio, es el músculo más conectado neurológicamente de todo tu cuerpo. Tiene más terminaciones nerviosas que cualquier otro músculo,
y está directamente conectado con tu sistema nervioso autónomo, tu sistema límbico y tu corteza prefrontal. Cuando respiras profundamente hacia tu plexo solar estás literalmente masajeando tu nervio vago, el nervio de la compasión, y la conexión estás activando tu sistema nervioso parasimpático, el estado donde tu cuerpo puede sanar, crear y manifestar. Pero más que eso estás despertando lo que yo llamo el pulso de Dios en tu sistema nervioso. Este pulso es esa sensación de expansión y contracción rítmica que sientes cuando respiras conscientemente hacia tu centro. Es como si tu diafragma se convirtiera en el corazón de tu alma, bombeando no sangre sino conciencia, no oxígeno sino posibilidades, no aire sino divina hacia cada célula de tu ser. Recuerdo a una estudiante llamada Elena que llegó a uno de mis talleres con una depresión profunda que había durado años. Me dijo que se sentía como si hubiera un hoyo negro en su estómago, un vacío que nada podía llenar. Durante la sesión la guié para que respirara específicamente hacia ese lugar vacío, no para llenarlo con algo externo sino para despertar la luz que ya estaba ahí dormida. Después de 20 minutos de respiración consciente hacia su plexo solar, Elena comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento. Me dijo: siento como si hubiera encontrado el interruptor de la luz de mi alma, había activado esa frecuencia dorada que había estado esperando ser despertada. Durante años el plexo solar es tu centro de poder personal, pero no el poder de dominar o controlar, sino el poder de crear desde el amor, de manifestar desde la integridad, de influir desde la autenticidad. Cuando este centro está activado a través de la respiración consciente, ya no necesitas forzar las cosas para que sucedan, simplemente respiras tu intención hacia la realidad. Y la realidad responde. En las artes marciales internas como el Tai Chi y el Qigong, este centro se llama Dantian, el campo de elixir, el lugar donde se almacena y cultiva la energía vital. Los maestros enseñan que, cuando aprendes a respirar hacia tu Dantian, estás llenando tu reserva de chi, esa fuerza vital que los chinos han reconocido durante milenios como la base de toda salud, creatividad y poder espiritual. Pero activar el plexo solar no es solo una práctica esotérica, es una necesidad práctica para cualquiera que quiera vivir desde su poder auténtico en lugar de la reactividad. Cuando este centro está débil o bloqueado, vives desde tus emociones reactivas, desde tus heridas no sanadas, desde tus patrones inconscientes. Cuando está activado y equilibrado, vives desde tu centro, desde tu claridad, desde tu conexión con tu propósito más profundo. He notado que las personas que respiran conscientemente hacia su plexo solar desarrollan lo que yo llamo magnetismo espiritual. No es carisma superficial o manipulación, es una calidad de presencia que atrae naturalmente las circunstancias, las personas y las oportunidades que están alineadas con su propósito más alto. Para activar tu pulso divino en el plexo solar, coloca ambas manos justo debajo de tus costillas, en esa área suave entre tu corazón y tu ombligo. Respira lentamente dirigiendo conscientemente tu aliento hacia ese espacio. Imagina que con cada inhalación estás encendiendo un fuego dorado en ese centro, no un fuego que quema sino un fuego que ilumina, que calienta, que transforma. Con cada exhalación permite que esa luz dorada se expanda desde tu plexo solar hacia todo tu cuerpo como ondas de poder creativo que despiertan cada célula. No fuerces nada, simplemente invita a esa luz a recordar su propia naturaleza radiante. Mientras respiras de esta manera puedes comenzar a sentir una sensación de pulsación en tu centro, como si tu diafragma estuviera sincronizándose con un ritmo cósmico más amplio. Esa pulsación es tu conexión directa con el poder creativo del universo, tu alma, recordando que no eres solo un receptor pasivo de la vida sino un co-creador activo de tu realidad. Cuando este centro está verdaderamente activado, tú respiración se convierte en un acto de magia práctica. Cada inhalación trae hacia ti las energías y recursos que necesitas. Cada exhalación envía tu intención hacia el campo cuántico de posibilidades infinitas. Ya no respiras solo para mantenerte vivo, respiras para mantenerte creando. En el próximo capítulo exploraremos cómo usar esta respiración activada para literalmente exhalar tu pasado y inhalar tu futuro más elevado, transformando tu identidad con cada ciclo respiratorio consciente. Capítulo 8. Exhalar el pasado, inhalar la memoria divina. Hay un momento en el que comprendes que no eres la suma de tus heridas sino el espacio infinito donde ellas se disuelven. Ese momento llega con la respiración consciente, cuando finalmente entiendes que cada exhalación es una muerte voluntaria y cada inhalación un renacer deliberado. Me senté una noche frente al océano escuchando las olas que llegaban
Y se retiraban con esa sabiduría ancestral que solo el agua conoce. Cada ola que se acercaba a la orilla traía consigo historias del fondo marino, sedimentos de tiempo, memorias de tormentas y calmas, y cada ola que se retiraba llevaba consigo fragmentos de la playa, granos de arena que ya no volverían a ser los mismos. Así respiramos nosotros, alma mía, así vivimos y morimos en cada ciclo del aliento. Luis Hay solía decir que nuestros pensamientos crean nuestra realidad, pero había algo más profundo que ella intuía, y que pocas veces se atrevía a revelar completamente: que la respiración es el vehículo más directo para reescribir no solo nuestros pensamientos, sino la información misma que llevamos en nuestras células. Cada vez que exhalas conscientemente estás enviando una señal a todo tu ser de que es seguro soltar, de que es hora de dejar ir lo que ya no te sirve. Pero aquí está el secreto que los antiguos conocían, y que la ciencia moderna apenas comienza a susurrar: no solo soltamos aire. Cuando exhalamos soltamos identidad, soltamos la versión de nosotros mismos que creíamos ser. Cada exhalación consciente es una pequeña muerte del ego, una oportunidad de desenredarnos de los hilos invisibles que nos mantienen atados a patrones que heredamos, a dolores que adoptamos como propios, a limitaciones que nunca fueron nuestras. Greg Braden ha explorado cómo nuestro ADN responde a las emociones y a las intenciones conscientes, pero hay algo aún más profundo: nuestro ADN responde a la calidad de nuestra respiración. Cuando exhalas con la intención de liberar, estás enviando información específica a cada célula de tu cuerpo. Es como si les dijeras: ya no necesitamos cargar con esto, ya no somos esa versión de nosotros mismos. La exhalación consciente es un acto de perdón radical. No solo perdonas a otros, te perdonas a ti mismo por haber creído que eras menos de lo que realmente eres. Cada vez que sueltas el aire, sueltas la versión limitada de ti que construiste para sobrevivir, para encajar, para no sentir dolor. Exhalas la necesidad de ser perfecto, de ser fuerte, de serlo que otros esperan que seas. Pero la inhalación, querido alma, la inhalación es donde ocurre la verdadera magia, porque cuando inhalas conscientemente no solo estás tomando aire, estás tomando vida, nueva información, nuevas posibilidades nuevas. Estás inhalando la memoria divina de quien realmente eres, esa esencia que existía antes de que aprendieras a tener miedo, antes de que creyeras que eras separado, antes de que olvidaras tu naturaleza luminosa. Los antiguos sabían esto, sabían que la inhalación conecta con la fuente primordial, con esa inteligencia cósmica que sabe exactamente quién eres más allá de tus historias. Cuando inhalas con intención estás descargando información directamente de la fuente. Es como si te conectaras a una base de datos cósmica donde está almacenada la verdad de tu ser. He visto personas transformarse completamente simplemente cambiando la manera en que respiran. No es que cambien sus circunstancias externas de inmediato, es que cambian la información que llevan en su interior, cambian el programa interno que determina cómo interpretan la realidad, cómo se relacionan consigo mismas, cómo se permiten ser amadas y amar. Cada vez que practicas esta respiración consciente estás reescribiendo tu historia celular, estás borrando códigos de supervivencia que ya no necesitas y activando códigos de prosperidad, de amor, de creatividad que siempre estuvieron ahí dormidos esperando que los recuerdes. La próxima vez que respires, hazlo con esta conciencia que tienes en tus manos, o mejor dicho en tus pulmones, el poder de reescribirte completamente. Exhala todo lo que ya no eres, inhala todo lo que siempre has sido. Exhala la versión de ti que carga con el peso del pasado, inhala la versión de ti que es libre, luminosa, infinita. Y, cuando sientas que esta práctica se vuelve natural, cuando ya no tengas que recordar hacerlo sino que simplemente suceda, entonces estarás listo para descubrir cómo la respiración y la imaginación pueden trabajar juntas para crear realidades completamente nuevas, porque lo que viene ahora es aprender a respirar no solo con los pulmones sino con el corazón, y a imaginar no solo con la mente sino con todo tu ser. Capítulo 9: Respiración y visualización. La alquimia interior. En el laboratorio secreto de tu interior, donde el alquimista que eres realmente trabaja en silencio, se encuentran dos elementos primordiales: el aliento que da vida y la imaginación que la moldea. Cuando estos dos se unen conscientemente, no solo transformas tu realidad, la creas. Cero. Recuerdo la primera vez que experimenté esta alquimia interior, estaba atravesando uno de esos periodos oscuros donde todo parecía estancado, donde la vida se sentía como una
Repetición infinita de los mismos patrones, había leído sobre visualización, había practicado técnicas de respiración, pero las había mantenido separadas como si fueran herramientas distintas en lugar de elementos complementarios de una sola gran sinfonía. Fue una tarde mientras observaba a un herrero trabajar el metal incandescente que comprendí la verdad: el aliento es el fuego, la imaginación es el metal, y tu corazón es el yunque donde se forja la nueva realidad. Sin el fuego del aliento consciente, la imaginación permanece fría, sin forma. Sin el metal de la imaginación, el aliento se disipa sin crear nada duradero. Neville Goddard sabía esto, cuando hablaba de la imaginación como el Dios dentro de nosotros, pero había un elemento que raramente mencionaba explícitamente: que la imaginación necesita ser alimentada por la respiración consciente para volverse verdaderamente creativa. Cuando imaginas mientras respiras desde el corazón, no estás simplemente fantaseando, estás informando a tu sistema nervioso, a tus células, a tu campo energético sobre la nueva realidad que estás eligiendo experimentar. Joe Dispenza ha demostrado científicamente cómo la combinación de respiración elevada e imaginación enfocada puede cambiar literalmente la química del cerebro y del cuerpo, pero lo que la ciencia apenas comienza a tocar es el aspecto más profundo. Cuando respiras conscientemente mientras imaginas, estás creando coherencia entre el corazón y el cerebro, entre el cuerpo y el alma, entre tu realidad actual y tu potencial infinito. El corazón tiene su propia inteligencia, su propio sistema nervioso. Los investigadores de coherencia cardíaca han descubierto que, cuando el corazón entra en coherencia, envía señales al cerebro que optimizan el funcionamiento cognitivo y emocional. Pero hay algo más. Cuando combinas la respiración consciente con la visualización desde el corazón, estás accediendo a un estado de creación que trasciende las limitaciones del pensamiento ordinario. Déjame llevarte a través de esta alquimia. Cuando cierras los ojos y comienzas a respirar profundamente, enfocándote en la expansión y contracción de tu corazón, algo mágico comienza a suceder. Tu mente ordinaria, esa que siempre está calculando y dudando, se hieta en ese silencio. Tu imaginación se vuelve más vívida, más real, más poderosa. Ahora, desde ese estado de coherencia cardíaca, cuando imaginas tu vida ideal, cuando visualizas esa versión de ti mismo que ya existe en potencial, no estás simplemente soñando despierto, estás literalmente sintonizando tu ser con esa frecuencia, estás calibrando tu sistema energético para que reconozca y atraiga esa realidad. La respiración consciente actúa como el puente entre el mundo de las posibilidades y el mundo de la manifestación física. Cada inhalación trae información de esa realidad que estás imaginando, cada exhalación libera las resistencias que te impiden experimentarla. Es como si estuvieras tejiendo con hilos de luz una nueva realidad, usando el aliento como telar y la imaginación como patrón. Pero aquí está el secreto que pocos comprenden: no imaginas para obtener algo externo, imaginas para recordar quién eres realmente. Cada visualización consciente es un acto de reconocimiento de tu naturaleza divina, una afirmación de que eres el creador de tu experiencia, no su víctima. Cuando practicas esta alquimia interior, algo profundo cambia en ti. Dejas de pedirle a la vida que sea diferente, y comienzas a ser diferente. Tú dejas de esperar que las circunstancias cambien para ser feliz, y comienzas a generar estados de felicidad que transforman las circunstancias. La respiración te ancla en el presente, la imaginación te conecta con el potencial infinito. Juntas crean un estado de presencia expandida donde el milagro de la creación consciente puede ocurrir. No es magia en el sentido fantástico, es magia en el sentido más real. Es el poder natural de un ser consciente que recuerda su capacidad innata de crear con su atención y su intención. He visto personas sanar enfermedades incurables usando esta combinación. He visto cambios de carrera imposibles, relaciones que florecen donde antes solo había conflicto, abundancia que surge donde antes solo había escasez, no porque hayan manipulado la realidad externa, sino porque han recordado su poder interno de crear desde un estado elevado de conciencia. Cada vez que practicas esta alquimia, estás fortaleciendo tu capacidad de ser un creador consciente, estás entrenando tu sistema nervioso para sostener estados elevados, estás enseñando a tu corazón a latir en coherencia con tus visiones más altas, estás educando a tu mente para que sirva a tu alma en lugar de limitarla. Y cuando esta práctica se vuelve natural, cuando ya no necesitas esforzarte para crear coherencia entre tu respiración
Y tu imaginación entonces estarás listo para descubrir cómo esta misma alquimia puede convertirse en medicina para tu cuerpo, en sanación para cada célula de tu ser. Capítulo 10. Respiración para sanar el cuerpo desde el alma. Existe una farmacia dentro de ti que nunca cierra, que no requiere recetas ni tiene efectos secundarios. Esta farmacia se activa cada vez que respiras conscientemente, liberando las medicinas más poderosas que existen: coherencia, información divina y amor en su forma más pura. Una vez conocí a una mujer que llevaba años luchando contra una enfermedad que los médicos no lograban curar completamente. Había probado todos los tratamientos, había visitado especialistas, había seguido dietas estrictas, pero su cuerpo parecía estar atrapado en un patrón de desequilibrio que se resistía a todos los esfuerzos externos. Fue cuando comenzó a respirar conscientemente, dirigiendo su aliento a cada célula de su cuerpo con intención amorosa, que algo extraordinario comenzó a suceder. Bruce Lipton revolucionó nuestra comprensión cuando demostró que nuestras células responden no solo a la química sino a la información energética. Pero hay algo que va más allá de sus descubrimientos. Nuestras células no solo responden a nuestros pensamientos y emociones, responden directamente a la calidad de nuestra respiración. Cada vez que inhalas conscientemente estás enviando información específica a tu sistema biológico, estás hablando directamente con la inteligencia que mantiene tu cuerpo funcionando. La medicina tradicional china lo sabía hace milenios. El chi, esa energía vital que fluye a través de nuestros meridianos, no es solo un concepto espiritual abstracto, es información real, es vida real, es sanación real, y se transporta principalmente a través de la respiración consciente. Cuando respiras dirigiendo tu atención a diferentes partes de tu cuerpo, estás literalmente enviando ki, estás enviando vida, estás enviando instrucciones de armonía y equilibrio en el Qigong. Cada respiración es un acto de comunicación íntima con tu propio cuerpo. No es solo aire lo que estás inhalando, es intención curativa, es presencia amorosa, es la decisión consciente de participar en tu propia sanación. Cuando exhalas no es solo dióxido de carbono lo que estás liberando, es tensión, es toxicidad, es todo aquello que tu cuerpo ya no necesita cargar. Pero aquí está el secreto más profundo: la verdadera sanación no ocurre cuando forcejeas con tu cuerpo, sino cuando te comunicas con él desde el amor. Tu cuerpo no es tu enemigo, no está en tu contra, es tu compañero más fiel, tu colaborador más dedicado. Ha estado contigo desde el primer día, ha guardado cada memoria, ha procesado cada emoción, ha mantenido tu corazón latiendo incluso cuando tu mente estaba distraída. Cuando respiras conscientemente dirigiendo tu atención a una parte de tu cuerpo que necesita sanación, estás creando un espacio de diálogo amoroso. No estás peleando contra la enfermedad, estás nutriendo la salud, no estás combatiendo el síntoma, estás alimentando la armonía. Es una diferencia radical que cambia completamente la experiencia de sanación. La respiración consciente actúa como un mensajero entre tu alma y tu cuerpo físico. Cada inhalación intencional lleva instrucciones de tu ser superior a tus células. Cada exhalación consciente libera patrones de información que ya no sirven a tu bienestar. Es como si estuvieras actualizando constantemente el software de tu cuerpo, instalando nuevas versiones de salud, vitalidad y armonía. He visto cómo personas con dolor crónico descubren que, cuando respiran conscientemente hacia el dolor sin resistencia, sin miedo, algo mágico sucede. El dolor no siempre desaparece inmediatamente, pero la relación con el dolor se transforma, se vuelve información en lugar de sufrimiento, se vuelve guía en lugar de castigo, se vuelve maestro en lugar de enemigo. Tu cuerpo tiene una inteligencia innata que sabe exactamente cómo sanarse. Cada célula lleva el código completo de tu bienestar perfecto, pero a veces esta inteligencia se ve interferida por el ruido de la mente, por el estrés del sistema nervioso, por la desconexión de tu alma. La respiración consciente es el puente que restablece la comunicación clara entre todos estos niveles de tu ser. Cuando inhales, imagina que estás llevando luz dorada a cada célula de tu cuerpo. No es solo una visualización, es una realidad energética. Estás literalmente transportando información de coherencia, de armonía, de perfección divina. Cuando exhales, imagina que estás liberando todo aquello que no pertenece a tu estado natural de salud y vitalidad. Esta no es medicina alternativa, es medicina integral. No reemplaza los tratamientos médicos, cuando son necesarios los complementa, los potencia, los hace más efectivos, porque cuando tu cuerpo está en coherencia, cuando tu sistema nervioso está relajado, cuando tus células están recibiendo información de amor en lugar de miedo, todos los procesos de sanación se
Optimiza naturalmente. La mujer de la que te hablé al principio descubrió que su cuerpo no necesitaba ser forzado a sanar, necesitaba ser invitado a recordar su estado natural de salud, y la respiración consciente fue la invitación más efectiva que pudo ofrecerle. No fue un milagro externo, fue el milagro interno de un cuerpo que se reconectó con la inteligencia del alma que lo habita cada vez que respiras. Conscientemente, con la intención de sanar, estás participando en el milagro más ordinario y extraordinario de la existencia, la capacidad de tu propio ser de restaurarse, de renovarse, de regresar a su estado natural de perfección. Y, cuando esta comunicación amorosa con tu cuerpo se vuelve natural, cuando ya no necesitas recordar sanar, sino que simplemente vives en sanación, entonces estarás listo para recibir la técnica más poderosa que los antiguos conocían, esa práctica secreta que han guardado los iniciados durante milenios. Capítulo 11. La técnica prohibida de los antiguos. En las escuelas de misterios del antiguo Egipto, en los templos ocultos del Tíbet, en los círculos secretos de los sufíes existía una práctica que se transmitía únicamente de maestro a discípulo en la oscuridad sagrada del silencio. No era solo una técnica de respiración, era la llave maestra que abría las puertas entre los mundos, el código secreto que activaba el cuerpo de luz dormido en cada ser humano. Hoy, después de años de búsqueda, después de desentrañar fragmentos dispersos en textos antiguos, y de experimentar en el laboratorio de mi propia conciencia, puedo revelarte esta secuencia sagrada, no porque sea mi secreto para guardar, sino porque el tiempo de los secretos ha terminado. El mundo necesita recordar lo que siempre supo. Gurev hablaba de la respiración como el puente entre lo mecánico y lo consciente en el ser humano. Sabía que existían patrones específicos que podían despertar centros de conciencia que normalmente permanecen dormidos, pero nunca reveló completamente la secuencia, porque entendía que solo un corazón preparado podía recibir esta información sin perderse en el poder que conlleva. Los antiguos egipcios llamaban a esta práctica el aliento de Ra, porque sabían que, cuando se ejecutaba correctamente, el practicante literalmente se iluminaba desde adentro, irradiando una luz que otros podían percibir. Los yogis tántricos la conocían como pranayama secreto, y la utilizaban para alcanzar estados de conciencia que trascienden las limitaciones del cuerpo físico. Esta técnica combina tres elementos que, cuando se unen conscientemente, crean un efecto alquímico extraordinario: un patrón rítmico específico que sincroniza el sistema nervioso, una intención dirigida que enfoca la energía, y una visualización que activa el cuerpo de luz. No es complicada en su ejecución, pero requiere una comprensión profunda de lo que realmente estás haciendo. Permíteme llevarte a través de esta secuencia sagrada paso a paso, como los maestros antiguos la transmitían en el silencio de Menet Sensei. Los templos. Primero, la preparación del templo interno. Busca un lugar donde puedas estar en completa intimidad contigo mismo. Siéntate con la columna erguida, no rígida sino dignamente alineada, como si fueras una antena receptora entre el cielo y la tierra. Cierra los ojos y coloca una mano en tu corazón, la otra en tu plexo solar. Estas son las dos centrales energéticas que alimentarán la práctica. El patrón rítmico es una secuencia de 7171. Inhala durante 7 latidos de tu corazón, mantén la respiración durante un latido, exhala durante 7 latidos, mantén vacío durante un latido. Este ritmo no es arbitrario. Los antiguos descubrieron que este patrón específico sincroniza las estadas cerebrales, armoniza el sistema nervioso, y abre canales energéticos que normalmente permanecen cerrados. Pero aquí está el elemento que transforma esta respiración de técnica a sacramento: la intención dirigida. Durante cada inhalación visualiza una luz dorada que entra no solo por tus pulmones sino por cada poro de tu piel, por la coronilla de tu cabeza, por la palma de tus manos. Esta luz no es imaginaria, es la sustancia real de la conciencia pura que está disponible en cada momento, esperando que la invites a entrar. Durante la pausa después de la inhalación, imagina que esta luz dorada se concentra en tu plexo solar, creando un sol interno que irradia calor y luminosidad a través de todo tu ser. Siente como este sol interno alimenta cada célula, cada órgano, cada sistema de tu cuerpo con vida pura, con información divina, con amor incondicional. Durante la exhalación visualiza que esta luz dorada se expande desde tu plexo solar hacia todo tu cuerpo, creando un campo luminoso que se extiende más allá de los límites de tu piel física. Exhala liberando cualquier densidad, cualquier limitación, cualquier patrón que no pertenezca a tu naturaleza luminosa original. Durante la pausa después de la exhalación permanece en el espacio vacío,
pero pleno en ese silencio pregnante posibilidades infinitas donde la divinidad respira contigo. Este es el momento más sagrado de toda la secuencia, porque es aquí donde ocurre la verdadera transformación en el espacio entre respiraciones, donde tu ego se disuelve y tu alma se expande. Repite esta secuencia por ciclos de 21 respiraciones. El número 21 no es casual, representa la culminación de un proceso alquímico completo. Los antiguos sabían que después de 21 ciclos conscientes algo irreversible ocurre en la estructura energética del practicante, pero escucha esto con atención. No practiques esta técnica como si fuera un ejercicio físico, practícala como si fuera una oración, como si fuera un acto de amor hacia tu propia alma, como si fuera una invitación sagrada a la divinidad que vive en ti para que se manifieste más plenamente. Los maestros chamánicos agregaban un elemento adicional. Durante los últimos 7 siglos visualizaban que su cuerpo físico se volvía transparente como si estuviera hecho de luz cristalina. Sabían que, cuando un ser humano puede sostener conscientemente la visión de sí mismo como luz pura, está activando códigos genéticos que normalmente permanecen dormidos, está despertando capacidades que trascienden las limitaciones ordinarias de la biología. Esta técnica era prohibida no porque fuera peligrosa, sino porque era tan poderosa que podía despertar en el practicante una comprensión de su propia divinidad que lo volvía imposible de controlar por sistemas externos. Un ser humano que sabe que es luz no puede ser manipulado por él. Miedo. Un alma que recuerda su naturaleza luminosa no puede ser limitada por creencias de escasez o separación. He visto a personas transformarse completamente después de practicar esta secuencia durante algunos meses. No solo cambian sus circunstancias externas, cambian desde su estructura energética más profunda, se vuelven irradiadores naturales de coherencia, de paz, de amor incondicional. Y, cuando esto sucede, el último paso de la práctica se vuelve natural y espontáneo. Ya no eres tú quien respira, sino que eres respirado por la vida misma. Capítulo 12. Respirar sin esfuerzo. Cuando ya no eres tú quien respira, hay un momento en el camino espiritual que no se puede forzar, que no se puede planificar, que llega como la aurora sin anunciarse, pero transformándolo todo. Es el momento en que dejas de hacer la respiración y permites que la respiración te haga a ti. Es cuando comprendes que nunca fuiste tú quien respiraba realmente, sino que siempre fuiste respirado por la vida misma. Teresa de Ávila lo describía como el momento en que el alma se entrega tan completamente a Dios que ya no existe diferencia entre el que ora y la oración misma. Los maestros del Dzogchen tibetano hablaban del estado natural de la mente, donde el meditador, la meditación y el objeto de meditación se disuelven en una sola experiencia de pura conciencia. Eckhart Tolle lo llama simplemente presencia, ese estado donde el observador y lo observado se reconocen como uno después de años de práctica consciente, después de haber dominado técnicas y patrones, después de haber experimentado transformaciones extraordinarias. Llega este momento de rendición suprema donde todas las técnicas se vuelven innecesarias, porque has recordado el arte más natural de todos, el arte de permitirme. Sucedió una mañana de primavera mientras caminaba por un bosque que conocía desde la infancia. No estaba practicando ninguna técnica, no estaba tratando de respirar de ninguna manera especial, simplemente estaba caminando presente, abierto. De repente me di cuenta de que mi respiración había adquirido un ritmo propio, un ritmo que no era controlado por mi mente, sino que parecía emanar de una sabiduría más profunda. Era como si cada inhalación fuera una invitación del universo para recibir más vida, más presencia, más amor, y cada exhalación era una ofrenda natural, una manera de dar gracias, de compartir esa vida recibida con todo lo que me rodeaba. No había esfuerzo, no había técnica, no había yo respirando, solo había respiración respirándose a sí misma a través de lo que yo había creído que era mi cuerpo. En ese momento comprendí lo que los místicos de todas las tradiciones habían intentado expresar con palabras que siempre se quedaban cortas, que la separación entre el respirador y la respiración es una ilusión, que lo que llamamos yo es simplemente el espacio consciente donde la respiración universal se manifiesta, se experimenta a sí misma, se conoce a sí misma. Los maestros Zen tienen una expresión hermosa para esto: cuando camina, solo caminar; cuando come, solo comer; cuando respira, solo respirar. Pero hay un nivel aún más profundo: cuando respiras, ni siquiera respirar, solo ser respirado por la totalidad de la existencia. Este estado no se alcanza por acumulación, sino por subtracción. No añades algo nuevo, quitas todo lo que no eres realmente, quitas el
Controlador quitas el que trata de hacer bien las cosas, quitas el que busca resultados específicos, lo que queda es lo que siempre estuvo ahí, la conciencia pura siendo respirada por la vida misma. Cuando llegaste a este punto algo extraordinario sucede con tu presencia en el mundo, te vuelves como un diapasón afinado con la frecuencia fundamental del universo. Otras personas sienten paz cerca de ti sin saber por qué, los animales se acercan naturalmente. Los niños te sonríen espontáneamente, no porque estés haciendo algo especial, sino porque has dejado de hacer todo lo innecesario. Tu respiración se vuelve tan natural que la gente a tu alrededor comienza a respirar mejor sin darse cuenta. Irradias coherencia de manera espontánea, te conviertes en lo que los antiguos llamaban un sanador silencioso, alguien que sana simplemente por ser quien realmente es, sin esfuerzo, sin intención consciente de sanar. En este estado ya no necesitas tiempo para meditar, porque cada momento es meditación. Ya no necesitas técnicas especiales, porque la técnica más avanzada es no tener técnica. Ya no buscas estados elevados, porque reconoces que tu estado natural es la elevación misma. La respiración se vuelve como el latido del corazón, completamente automática, pero infinitamente consciente, como las mareas del océano, siguiendo ritmos cósmicos que están más allá del control personal, pero que son perfectamente inteligentes, como el crecimiento de un árbol sin prisa, pero sin pausa, siguiendo leyes naturales que son expresiones del amor divino. Hay momentos en que sientes que no eres un individuo separado respirando aire, sino que eres el aire mismo experimentándose a través de un cuerpo humano. Hay momentos en que comprendes que no hay diferencia entre el oxígeno en tus pulmones y el oxígeno en las hojas de los árboles que te rodean. Hay momentos en que sabes con una certeza que trasciende toda duda que eres una ola temporal en el océano infinito de la conciencia. Este es el regalo final de toda práctica consciente de respiración, llegar al punto donde ya no necesitas practicar, porque te has convertido en la práctica misma. Ya no buscas la conexión con lo divino, porque has reconocido que nunca estuviste desconectado. Ya no anhelas la paz, porque has descubierto que eres la paz que estabas buscando, y desde este estado de rendición total, de entrega completa, de ser respirado por la vida misma, tu simple existencia se convierte en una bendición para todo lo que te rodea. No predicas, no enseñas, no tratas de cambiar a nadie, simplemente eres, y tu ser es suficiente para recordarle a otros quiénes son realmente. Cuando llegues a este punto en tu propio viaje, comprenderás que todo este libro, todas estas técnicas, todas estas revelaciones tenían un solo propósito: llevarte de vuelta a la simplicidad original de ser respirado por el amor mismo, y entonces tal vez tú también te convertirás en un mensajero silencioso de esta verdad antigua, que todos somos uno, respirando juntos en el gran pulmón del cosmos, siendo sostenidos momento a momento por la gracia infinita de la existencia misma. La técnica sagrada del soplo divino se completa cuando ya no hay técnica, solo vida viviendo a través de ti, solo amor amando a través de ti, solo conciencia siendo consciente de sí misma a través de la maravilla única e irrepetible que eres tú.